doctora Gabriela Garrido, de la Cátedra de Semiología Clínica, la profesora titular, y en esta instancia vamos a hablar de historia clínica. El objetivo nuestro es que ustedes logren apropiarse de la signo-sintomatología, de aprender a reconocer los signos y síntomas desde la enfermedad, de las enfermedades, y aprender a realizar un examen físico normal y reconocer lo patológico. Es importante que los signos y síntomas se evalúen desde la fisiopatología y desde su relación con la anatomía patológica, y toda esta información volcarla en una herramienta esencial para los médicos, que es la historia clínica. Es importante la relación médico-paciente para poder realizar la historia clínica, y para ello es fundamental tener una visión integral del paciente, saliendo de el paradigma anterior, que era un paradigma cientificista, donde el médico atendía la enfermedad, evaluaba la gravedad de la enfermedad en relación directa al deterioro biológico, y lograr este nuevo paradigma donde es sociológico humanista, donde el médico cuida la salud, valora el deterioro biológico de acuerdo al impacto sobre la calidad de vida del paciente, y abarca al paciente no como una relación de órganos y sistemas, sino como un ser biopsicosocial inserto en una sociedad donde esa sociedad puede ser injuriante. La historia clínica es la herramienta básica para el médico, lo vamos a utilizar en todo momento, hagamos la especialidad que hagamos y trabajemos en donde trabajemos. ¿Cómo definimos la historia clínica? Como el registro completo de la información obtenida a través del interrogatorio, el examen físico y los estudios complementarios. La historia clínica va a cumplir una función asistencial, de investigación, legal y de auditoría, y es el arma básica del trabajo del médico. La historia clínica debe ser cierta, coherente, entendible, debe seguir un orden. No puede faltarle datos que, aunque sean negativos, sean de jerarquía. Por ejemplo, ponemos el paciente no fuma o no es diabético. Si nosotros no completamos ese dato, otro médico que lea la historia clínica o un enfermero, alguien que va a buscar esa historia clínica, no va a saber si ese dato fue preguntado. A través de la historia clínica es importante llegar al razonamiento médico. ¿Qué es lo que se hace a diario? El paciente nos va a consultar por síntomas y signos, nosotros vamos a hacer un interrogatorio para tratar de obtener la mayor cantidad de datos posibles, y eso va a requerir un razonamiento médico, que es qué diagnósticos posibles me planteo ante ese paciente y qué estudios complementarios voy a pedir para poder llegar a un diagnóstico. Los pacientes en general, cuando consultan por un determinado problema para el paciente. ¿Qué es un problema? Es todo aquello que es una queja para el paciente. Anteriormente, como les decía en el otro modelo, un problema era si el paciente tenía un síntoma o una enfermedad. Ahora el problema puede ser una situación laboral, un problema contextual de la sociedad, y ya no solamente nos abocamos a lo biológico. Vamos a desarrollar en primer lugar la estructura básica de la historia clínica, y después vamos a marcar algunas diferencias entre la historia clínica ambulatoria, la historia clínica de internación, la historia clínica orientada a problemas en el recién nacido y la historia clínica en psiquiatría, que acá se va a referir el doctor José García Riera. La historia clínica tiene una estructura básica que incluye los datos básicos. Dentro de esto tenemos el interrogatorio, que es fundamental en la historia clínica. A partir del interrogatorio podemos llegar al 50% de los diagnósticos si hacemos un interrogatorio exhaustivo y correcto. Después viene la segunda parte, que es el examen físico. Si el paciente tiene un examen complementario previo, lo vamos a anotar en esta parte. Una vez que logramos tener todos estos datos, vamos a hacer la lista de problemas, que es fundamental en la historia clínica. A partir de la lista de problemas vamos a plantear los posibles diagnósticos diferenciales, y en base a esos posibles diagnósticos diferenciales vamos a pedir los estudios o exámenes complementarios. Una vez que llegamos al diagnóstico, o a veces antes de llegar al diagnóstico, ya podemos empezar a hacer en ese paciente un plan de educación o un tratamiento. La historia clínica comienza cuando el paciente ingresa al consultorio. Ya el hecho de ingresar al consultorio ya podemos ir obteniendo algunos datos.
cómo es su aspecto general, si tiene alguna coloración particular, le damos la mano al paciente para generar confianza. Y también la historia clínica puede estar realizado a un tercero. Por ejemplo, si es un niño, la historia clínica en general o el interrogatorio se lo vamos a realizar a la mamá. Lo mismo puede pasar en un paciente que esté inconsciente o que tenga algún otro trastorno o una hipoacusia severa o algún otro trastorno en el cual no podamos hacer el interrogatorio. El interrogatorio está formado por los datos personales, que incluye todos los datos del paciente: nombre, edad, domicilio, estado civil, procedencia, ocupación. Es muy importante preguntarle el domicilio y además el domicilio anterior, porque puede ser que ahora viva acá en Rosario, pero que el paciente sea originario del Chaco, por ejemplo. Es importante también saber el nivel de estudio que tiene el paciente y la religión. Una vez que preguntamos estos datos personales, que a veces ya vienen impresos en la historia clínica porque lo tomó la secretaria, vamos a pasar al motivo de consulta. El motivo de consulta es muy importante, es el síntoma o signo que lleva a la consulta. Es esto que yo les decía, es cuál es el problema que trae al paciente a la consulta. Si el paciente les nombra varios signos o síntomas, ustedes les tienen que preguntar cuál es el que más le preocupa. Y ese dato, el más relevante para el paciente, ese va a ser el motivo de consulta. Una vez que sabemos cuál es el motivo de consulta, tenemos que empezar a narrar todo el episodio, es decir, todo ese motivo de consulta. Si el paciente consulta por dolor, tenemos que preguntar la localización del dolor, la intensidad del dolor, la calidad del dolor, con qué aumenta, con qué disminuye y todos los síntomas y signos que acompañan a ese dolor. Esta enfermedad actual, esta narración debe ser ordenada, debe estar con un orden cronológico, cuál es el signo o síntoma que aparece primero, debe estar escrita gramaticalmente correcta y es importante preguntar todos los datos, porque a partir de esta enfermedad actual vamos a tener ya una alta posibilidad diagnóstica. Una vez que preguntamos todos estos datos, entonces vamos a pasar a los antecedentes personales. Dentro de los antecedentes personales es fundamental que se acuerden siempre de preguntar enfermedades alérgicas, alergias a medicamentos, asma, hipertensión arterial y diabetes. Esos 4 antecedentes es fundamental y no se lo tienen que olvidar nunca, porque va a influir en el diagnóstico del paciente y en el caso de que yo le quiera dar un tratamiento, en los fármacos que voy a utilizar. Además de eso, van a preguntar cardiopatía, cirugías previas, si es una mujer la menarca, si tiene gestas, paridades, si tuvo algún aborto, si ese aborto fue espontáneo o fue provocado y otras enfermedades que haya tenido en la infancia. Luego vienen los antecedentes familiares. Dentro de los antecedentes familiares, acá son enfermedades que tengan vinculación hereditaria o genética. Entonces vamos a preguntar sobre antecedentes en los padres, abuelos, hermanos, hijos. Si alguno de los familiares falleció, preguntamos cuál es la causa del óbito. Y acá volvemos a insistir en estas 4 patologías: antecedentes de alergia, antecedentes de hipertensión arterial, antecedentes de diabetes, antecedentes de cardiopatía y de cáncer, sobre todo cáncer de mama en la mujer, cáncer de colon. Acá les remarco esto de que son enfermedades que tienen vinculación hereditaria para diferenciarlo de lo que es noción de foco, que a veces se confunde, porque en la noción de foco también tenemos en cuenta el grupo familiar, pero acá ya apuntamos a otra cosa que ahora vamos a ver. En relación a los hábitos, vamos a preguntar diuresis, catarsis, dieta, apetito, actividad física, tabaquismo, alcohol, drogas, medicamentos y hábitos sexuales. Todo esto, por ejemplo, la droga, los hábitos sexuales, también vamos a ver que pueden tener relación con esta noción de foco. O sea que muchos datos nosotros los tomamos en un lado, pero también lo vamos a tener en cuenta en otra parte de la historia clínica. Bueno, ahora sí, ¿qué es noción de foco? Esto es importante que ustedes lo conozcan, lo tengan en cuenta y no se olviden de que es una parte importante dentro de la historia clínica. La noción de foco, nosotros decimos que un paciente tiene noción de foco positiva cuando ese paciente tiene un riesgo o una probabilidad de presentar una infección determinada. Y este riesgo comprende un núcleo familiar, una institución o bien un núcleo de un área geográfica delimitada. Entonces, ¿cuándo vamos a preguntar noción de foco o cuándo vamos a decir que un paciente tiene una noción de foco positiva?
Por ejemplo, si un paciente viene del Chaco o vivió en el Chaco, aunque ahora vive acá, vamos a decir que ese paciente tiene una noción de foco positiva para Chagas, lo cual no quiere decir que tenga la enfermedad, pero sí tiene una probabilidad de tener Chagas. Si ese paciente convive con un hacinamiento y en su familia hay tosedores crónicos, con tos con expectoración, ese paciente va a tener una noción de foco positiva para tuberculosis. Y esto es lo que yo les marcaba, que esto, que haya tosedores crónicos en la familia, no lo vamos a poner como antecedente familiar, sino lo vamos a poner acá en noción de foco. El hecho de que el paciente sea un trabajador rural o que transporte, sea un transportista de maíz o trabaje en el puerto, sea camionero y vaya a descargar en la zona del puerto, me va a dar noción de foco para ciertas enfermedades endémicas como la fiebre hemorrágica argentina, la leptospirosis, el hantavirus. Y el hecho de esto que yo les decía recién, el hábito sexual, el hecho de que el paciente sea adicto endovenoso, que lo vamos a poner en hábito, pero también me da una noción de foco positiva para hepatitis, para HIV, para enfermedades que tienen transmisión parenteral o por vías, a través de una vía parenteral o sexual. Una vez que terminamos o tomamos esta noción de foco, vamos a pasar a la anamnesis por aparato, que acá lo que hacemos es preguntar todos los datos, desde cabeza y cuello hasta los pies, pasando por todos los órganos y sistemas, para completar alguna información que se nos podría haber escapado en el interrogatorio anterior. Esta anamnesis por aparato la hacemos solo en la historia clínica de internación, no la vamos a hacer en la historia clínica ambulatoria. Terminado el interrogatorio, pasamos al examen físico, y en el examen físico siempre tenemos 4 pasos que son básicos y que tienen que seguir un orden. La inspección del paciente, que es ver ese paciente, lo que les decía recién, el hecho de que el paciente ingrese al consultorio, ya tenemos una visión de su aspecto general, de su hábito, si es longilíneo, si es brevilíneo, vemos las facies del paciente, si tiene alguna asimetría, o sea que ya al ingresar el paciente al consultorio, si nosotros tenemos una buena relación y lo observamos, ya vamos a ir obteniendo algunos datos. El siguiente paso es la palpación, que es tocar con las manos para tratar de evaluar formas, tamaños, límites. Vamos a palpar el abdomen, que nos va a servir para ver si el paciente tiene algún dolor. Vamos a delimitar también algunas vísceras como el hígado, podemos palpar el colon sigmoide, etc. Esto después se va a ver en forma progresiva durante el año. La palpación puede ser unimanual o bimanual, podemos utilizar una o ambas manos. Después ustedes se les va a subir un power donde tienen las distintas maniobras, las distintas formas de palpar en forma general. Y el paso siguiente es la percusión. Utilizamos las 2 manos, una mano que va a tener un dedo plexímetro, que es el dedo de base donde se va a apoyar, y el otro dedo que es el dedo percutor. Esto nos va a permitir obtener distintos sonidos y diferenciar aquellos órganos que tienen un contenido con aire, como el pulmón, de aquellos órganos que son macizos, como por ejemplo el hígado, donde vamos a tener un sonido mate. La auscultación es el último paso. Acá utilizamos el estetoscopio y nos sirve para auscultar soplos, el sonido respiratorio normal, los ruidos cardíacos, etc. Bueno, estos distintos pasos los vamos a ir aplicando a los distintos órganos y sistemas. Una vez que obtenemos todos estos datos del interrogatorio y el examen físico, ahí vamos a hacer la lista de problemas. ¿Qué es la lista de problemas? Es el agrupamiento de aquellas variables que modifican el estado del paciente. Acá tenemos que enumerar todos los problemas que presentó el paciente en orden de importancia. Y ese problema puede incluir un signo o síntoma por el cual el paciente consultó, si hay algún diagnóstico, por ejemplo, que sabemos que el paciente es diabético, si el paciente es alérgico, si tiene problemas socioeconómicos, si tiene una noción de foco positiva, si tiene algún examen complementario en el momento de la consulta. Lo vamos a colocar en esta lista y a partir de acá vamos a plantearnos los posibles diagnósticos. Una vez que nosotros nos planteamos distintos diagnósticos diferenciales, ahí recién vamos a hacer un plan de evaluación donde vamos a pedir exámenes complementarios en el caso de que sea necesario. Dijimos que en el 50% de los casos el diagnóstico lo hacemos solamente con el interrogatorio. Si el paciente consulta por una faringitis, no va a hacer falta los exámenes complementarios.
Entonces, en ese caso lo que hacemos es ya implementar un plan de tratamiento o de educación del paciente. Eso también es importante, que muchas veces el tratamiento no es un fármaco, sino es educar al paciente. Si el paciente tiene algunos factores de riesgo para la hipertensión, para cardiopatía, además del tratamiento que le vamos a dar, vamos a tratar de educar para corregir esos factores de riesgos. Bueno, ahora les voy a marcar puntualmente 2 o 3 diferencias entre la historia clínica del paciente internado y la historia clínica del paciente ambulatorio. A diferencia de la historia clínica ambulatoria, que sería este esquema básico, en la historia clínica de internación, una de las diferencias que les marqué es que tiene la anamnesis por aparato. Además, puede tener al final puede haber una hoja donde se solicitan interconsultas para ese paciente, notas de enfermería, donde la enfermera va a marcar si le toma la temperatura, cómo fue variando esa temperatura a lo largo del día, si le tomó la presión arterial, etc. Y al finalizar, cuando el paciente se le da de alta o en el caso de muerte del paciente, se realiza la epicrisis. Que la epicrisis es un resumen de toda la información obtenida en la historia clínica y que se realiza en el momento del alta. Eso después se coloca en la primera hoja y si el paciente tiene una internación posterior, en la primera hoja va a haber el resumen de esa historia clínica. Por último, en el recién nacido es importante tener en cuenta algunos datos que tenemos que preguntarle a la mamá. Es importante saber el nivel socioeconómico, la educación, la vivienda, si la mamá tuvo hipertensión durante el embarazo, diabetes gestacional, el estado nutricional de la mamá, otras enfermedades que haya tenido como rubiola, enfermedades de transmisión sexual, grupo sanguíneo y factor de la mamá, de la pareja, si tuvo partos y abortos anteriores. Esto es importante saberlo por la posibilidad de incompatibilidad RH. Hábitos de la madre, tabaco, alcohol, drogas, fármacos, parto prematuro o a término, características del parto, peso al nacer del recién nacido, entre otros datos. Y por último, la historia clínica orientada a problemas, que tiene algunas ventajas sobre la historia clínica tradicional. En esta historia se incluyen los problemas biológicos y psicosociales y diferencia a los problemas en agudos y crónicos. Aquellos problemas agudos son los que tienen menos de 6 meses de duración y los problemas crónicos más de 6 meses de duración. A su vez, estos problemas crónicos los dividimos en activos y pasivos. Activos son los que influyen en el paciente en el momento, por ejemplo, si el paciente es hipertenso o es diabético, y los pasivos son aquellos que pueden influir a futuro. Por ejemplo, un antecedente familiar de cáncer de mama o cáncer de colon sería un crónico pasivo, porque el paciente no tiene en este momento, pero tenemos que tenerlo en cuenta porque es un paciente que tiene más probabilidad a futuro de ser un cáncer. Otra ventaja de esto es que la lista de problemas en este caso es dinámica. Puede ser que un problema que en un primer momento es agudo, después pase a ser crónico. Y la otra diferencia con la historia tradicional es que esta lista de problemas se coloca en la primera hoja de la historia clínica, de manera de que sea más fácil de conocer la historia clínica del paciente con solamente mirar la primera hoja. Obviamente después va a tener todos los datos restantes que fuimos viendo. En esta historia clínica lo último es tener en cuenta el familiograma, que es un formato, después les va a aparecer acá en el Power y tienen una página que se las coloqué acá en el Power donde les marca cómo hacer este familiograma. Lo que nos permite es dibujar un árbol genealógico que registra la información de los miembros de la familia. ¿Para qué es importante en esto? Porque esto nos permite ver cómo el problema de un paciente influye en el resto o al revés, cómo el contexto familiar influye en el problema del paciente. Entonces nos permite relacionar la familia y el elemento inferencial más importante del genograma es esto, evaluar las relaciones familiares. Y lo último que les decía es entonces la otra historia clínica o la otra variante de la historia clínica, que es la historia clínica en psiquiatría, que ahora se va a referir el doctor José García Riera. Buenos días, mi nombre es José García Riera, soy médico psiquiatra
y soy el profesor titular de la Cátedra de Pseudopsiquiatría, ese es su nombre histórico, y curricularmente Psiquiatría de Niños. Los contenidos que vamos a manejar aquí están consensuados con la disciplina también Psiquiatría de Adultos. Desde el inicio de la carrera ustedes vienen oyendo hablar y de hecho incluyen nuestros contenidos como contenidos de salud mental. En realidad salud mental es una conceptualización, es un abstracto que de alguna manera trata de acercar a la multidisciplina, con lo cual entrarían distintos aspectos de las ciencias de la salud vinculadas a aquello que llamamos lo mental. De todas maneras, disciplinarmente hablamos de psiquiatría de niños o pseudopsiquiatría, como les decía anteriormente, y hablamos de psiquiatría de adultos también disciplinarmente. De hecho, es decir, la psiquiatría se está viendo en el mundo como la quinta clínica. Ustedes conocen la clínica médica, la clínica pediátrica, la clínica quirúrgica y la tocoginecológica, y ahora se habla justamente de la clínica psiquiátrica en el sentido de que comparte espacios y tiene características individuales. Luego de la medulosa exposición de la doctora Garrido, que realmente ha sido muy clara y muy explícita, la intención un poco de nuestra inclusión y de nuestros contenidos en la currícula pretenden marcar las coincidencias con la historia clínica general y aquellos elementos que podríamos aportar para tener una aproximación, solo eso, una aproximación básica en algunos contenidos vinculados a la psiquiatría. Compartimos todo lo que tiene que ver en historia clínica con los datos de filiación o los datos personales, donde adquiere relevancia fundamental, por lo menos en un principio, el tema, por supuesto, de la edad, ¿sí? Y la edad cronológica nos importa expresados en años y meses en términos de establecer los niveles madurativos esperables. ¿Por qué esto? Porque en el proceso dinámico que de alguna manera es el crecimiento y el desarrollo, como ustedes habrán visto en el área de primer año, diferencias de meses hacen enormes diferencias en lo que podríamos considerar el desarrollo. También consideramos de vital importancia aquí el informante, ¿sí? Es decir, si bien siempre es importante, como mostraba la doctora, el tema de la inclusión del informante, acá lógicamente, si se trata de un niño, inclusive un adolescente, necesitamos recabar toda una serie de datos que probablemente no nos sean brindados por el sujeto en consulta, sino que vamos a necesitar el aporte de ese informante. Por supuesto que el informante puede estar ligado en forma consanguínea o en forma relacional con el sujeto de consulta, o bien puede ser circunstancial, como podría ser una docente vinculada o implicada en la situación, un efector social, un agente social, un policía muchas veces, es decir, porque recordemos que estamos en permanente intercambio con el medio ambiente, ¿sí? Entonces, con estos conocimientos lo que vamos a tratar de mostrarles es el sentido de nuestra inclusión en la currícula, en función de que ustedes vienen ya observando y aprendiendo contenidos desde primer año, segundo año, ¿sí? Y consideramos que tercer año, con sus áreas de injuria y defensa, es un área bisagra. ¿Por qué? Es un año bisagra, perdón. ¿Por qué? Porque es la intersección entre conocimientos básicos y anatomofisiopatológicos y conocimientos vinculados a la clínica en los años siguientes, en donde, si ustedes observan, el objetivo de nuestra disciplina es ir desplegando los conocimientos en mayores niveles de complejidad para llegar así a la última instancia, que es la práctica final, donde van a ver, dentro de unos años obviamente,
que vamos a trabajar la aplicación práctica de todos estos contenidos en forma integrada mediante un caso clínico. Entonces, vuelvo a lo que les estaba comentando anteriormente respecto de datos de filiación, importancia del informante. Bien, en lo que es motivo de consulta dependerá de lo que, se ha planteado como demanda en ese momento, que puede ser de urgencia subjetiva, puede ser una auténtica emergencia o puede ser una consulta de orden electivo o de orden del asesoramiento, como decía la doctora, porque no necesariamente tenemos que prescribir un tratamiento, sino que en realidad también muchas veces la gente demanda orientación, demanda educación, lo que nosotros llamamos en el campo de la especialidad la psicoeducación. La enfermedad actual requiere un desarrollo semejante al planteado en el modelo que ha organizado la doctora y ha explicado exhaustivamente, y donde vamos a encontrar un dato o donde vamos a profundizar además es en los antecedentes. Le vamos a dar gran importancia a lo que nosotros denominamos antecedentes evolutivos. Estos antecedentes evolutivos en realidad son recuperación de la normalidad vista en crecimiento y desarrollo, que lo vieron a través de los conocimientos vinculados a Freud y a Piaget, donde ¿qué vamos a encontrar en los antecedentes evolutivos y qué vamos a pesquisar? Vamos a pesquisar nada más y nada menos que el desarrollo y su relación armónica o disarmónica con el crecimiento. ¿Sí? Entonces, si aquello que tiene que ver con lo funcional es coincidente con aquello que está vinculado a lo biológico. Así entonces tendrán importancia todos los antecedentes del embarazo, del parto, de los primeros meses, de la adquisición del lenguaje, de la adquisición de la marcha, aquello que ustedes vieron como regiones primaria, secundaria, terciaria, las regiones circulares, ¿sí? La etapa del control esfinteriano, los ingresos escolares, por supuesto todo lo que esté vinculado al sujeto acorde a la edad, ¿sí? Bien, esto sería en términos generales lo que hace a la obtención de datos en la anamnesis. También vamos a tener en cuenta los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares, en donde también sí vamos a darle especial importancia a aquellas perturbaciones o desviaciones de la norma que se puedan presentar en el campo de la salud mental, ¿sí? Bien, en lo que sería la semiología básica, vamos a tomar esto que planteaba la doctora de como primer paso la inspección, y hasta ahí llegamos coincidiendo en estos pasos de nuestro trabajo. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar las características de quién está delante nuestro, según la edad, si hay mayor inhibición o menor inhibición, si está inquieto, si se está muy apegado al informante, si el informante es la madre, si la madre se muestra permanentemente interviniendo, si nos permite acceder a ese niño o a ese adolescente o no. Puede pasar que la entrevista requiera alguna parte a la hora de preguntar datos muy íntimos, digamos, como por ejemplo podría ser condiciones de gestación o condiciones acerca del deseo de la maternidad o de la paternidad, o si no lo existiera como tal, digamos, o si hubo una búsqueda, no la hubo. En los casos de adopción también es muy importante poder evaluar las características de esa cuestión, cómo se llevó a ese proceso, cuáles fueron algunas de las instancias que lo han rodeado. También vamos a ver en el niño o en el adolescente las singularidades respecto del aseo, de la higiene, la forma de presentación, si existe algún tipo de tics, el contacto visual. Esto es fundamental, miren, con el niño, con el adolescente y por supuesto que también con el adulto, en el caso de una entrevista en la que querramos profundizar acerca de los síntomas y de los signos en psiquiatría. El tema del contacto visual es fundamental porque esto nos va a estar dando alguna orientación, alguna pista acerca ya de lo relacional, de lo que el otro está percibiendo de nosotros
y la mayor o menor apertura al diálogo. También importa si ha venido por sus propios medios, en el caso de ser un adolescente, un adulto, o si hay un interés alrededor de él que de alguna manera ha determinado su presencia en esta consulta. Es decir, a veces puede ocurrir en el campo de la psiquiatría que la consulta no esté motivada por el sujeto que aparentemente viene, sino que el sujeto es traído a consulta. Esto es muy importante, porque bueno, esto nos va a dar la compliance, es decir, la adherencia que esta persona va a tener a lo que nosotros digamos, a lo que prescribamos o a lo que propongamos, ¿sí? Muchas veces la colaboración puede estar ausente, digamos, porque bueno, está planteada la demanda desde otros interlocutores, ¿no? Esto suele ocurrir muchas veces con los servicios de asistencia social, con lo legal penal, con la escuela, donde, bueno, otros sistemas, porque la consulta también es un lugar de confluencia de sistemas. Confluye el sistema familiar, confluye la historia del medio ambiente y, por supuesto, la subjetividad de quien está delante nuestro. Otro elemento que podemos utilizar en el caso de la anamnesis, que nos va a brindar algunos datos, es pedirles que tanto al informante, en el caso de ser un familiar directo, como al sujeto, así es que puede expresarlo, pedirle que nos cuente cómo es un día suyo, ¿sí? Qué hace un día de semana y qué es lo que se hace un día de fin de semana, porque bueno, esto nos va a dar determinadas características acerca de la organización familiar, los roles, el mayor o menor cuidado, la mayor o menor atención, ¿sí? A veces nos encontramos con que el cuidado de niños pequeños queda en manos de adolescentes por distintas razones. Nos podemos encontrar con familias monoparentales, familias ensambladas, en fin, vamos a encontrar un espectro muy amplio en lo que tiene que ver con las redes familiares y con las redes sociales, ¿sí? También, bueno, es importante explorar cuál es la inclusión de este sistema dentro del sistema social, cuáles son las carencias, cuáles son las exigencias a las que están sometidos. Bien, y entonces ahora aquí ya nos abrimos un poquito de lo que le proponía la doctora, en donde el proceso de la investigación semiológica en psiquiatría ya va a tener características de mayor especificidad y hacia dónde vamos a investigar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que cuando nos planteamos la semiología básica en psiquiatría, vamos a tener datos subjetivos, es decir, lo que el sujeto o los informantes nos relatan, lo que nos cuentan acerca de ellos. Datos objetivos, que es aquello que nosotros vamos a ver en el curso de la entrevista, lo que en parte decíamos antes en base a la inspección. También puede haber otras cuestiones, como por ejemplo, cuando indagamos acerca de ansiedad y pueden negarlo como síntoma y sin embargo encontramos datos, alguien que se mesa los cabellos, retuerce las manos o que tiene la mirada expectante o un exceso de alerta o un sobresalto. Y también vamos a encontrar aquellos datos que consideramos subjetivo-objetivables, es decir, que los relata el sujeto, pero también los objetivamos nosotros, es decir, los observamos. Sería alguien que dijera, me siento nervioso, me siento ansioso, y bueno, mientras hace eso se retuerce las manos o mueve los pies en un signo de inquietud. La evaluación siempre la tenemos que hacer desde aquello que hemos llamado, se llama, e insistiremos desde el primero al último, del primer momento de ingreso a esta carrera y al último momento, es decir, el egreso, que es la evaluación desde la triple mirada. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a identificar y debemos identificar los síntomas y signos de orden biológico, debemos identificar los síntomas y signos del orden emocional y debemos identificar síntomas y signos que estuvieran vinculados al orden ambiental, ¿sí?
Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar la semiología? ¿Cómo vamos a hacer nuestro ejercicio? Nuestro ejercicio lo vamos a hacer a través del examen de aquello que conocemos como las funciones psíquicas. ¿Qué son las funciones psíquicas? Bueno, las funciones psíquicas son todas aquellas justamente derivadas de los procesos, de lo que llamamos procesos mentales para algunos, de lo que llamamos procesos emergentes de la actividad del aparato psíquico para otros, y a todo esto siempre debemos tener en cuenta el factor de la interacción. Siempre estamos en intercambio con el medio. Debemos recordarlo porque somos modificadores del medio y el medio nos modifica independientemente de nuestra voluntad. Esto va a dar lugar a lo que ustedes van a conocer en el desarrollo de Injuria como los llamados procesos epigenéticos. Entonces, volviendo ahora a lo que consideramos las funciones psíquicas, vamos a evaluar la actividad intelectual, vamos a evaluar la actividad volitiva, vamos a evaluar la actividad afectiva y vamos a evaluar la actividad motora. Lo intelectual lo vamos a tener relacionado siempre a aquello que conocemos como cognición. Cognición es más amplio que lo intelectual. Lo intelectual puede estar aumentado, disminuido dentro de una norma, pero la cognición es superadora porque podemos tener mayor o menor nivel intelectual y la cognición la trasciende. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de cognición? Cognición es aquello que nos hace tener contacto con el medio. Es aquello que nos permite el registro del medio y el autorregistro, es decir, el registro acerca de nosotros mismos. Dentro de la cognición podemos considerar lo que se llaman las funciones cognitivas básicas y las funciones cognitivas superiores. Acá es importante hacer una aclaración. Las funciones cognitivas básicas no son exclusivamente humanas, ¿sí? Corresponden a mamíferos complejos, corresponden a seres vivos inferiores, abarca a los reptiles, ¿sí? Inclusive, para que nos quede claro hasta dónde llegan las funciones cognitivas básicas, llegan hasta los insectos o los vermis, aunque más no sea como una actividad refleja. Y ahora paso a explicar esto. Mientras que las funciones cognitivas superiores son exclusivamente humanas, ¿sí? Es decir, son justamente producto de la evolución filogenética y el desarrollo de esta estructura que nos distingue a los humanos aún de nuestros parientes más cercanos, que son los primates, ¿sí? Que es el lóbulo frontal. La corteza frontal y la corteza prefrontal son las estructuras fundamentalmente vinculadas a la cognición. Volviendo a lo que son las funciones cognitivas básicas, vamos a tener que son la atención, la percepción o la sensopercepción y la memoria. Básicamente en estos seres vivos que hemos hablado anteriormente del mundo animal, la atención va a estar como mínimo vinculada a la detección de la presa, a la detección del predador y a la detección del alimento y a la detección del objeto de apareamiento. A veces yo pongo como ejemplo, bueno, nuestro perro, nuestra mascota de casa, de nuestra casa, no de cazar con Z, ¿no? ¿Tiene atención? Sí. Lo llamamos por el nombre y se da vuelta, viene, algo hace, ¿sí? Bien. ¿Tiene percepción? ¿Tiene sensopercepción? Sí, nos ve, nos oye. Y en estructuras más pequeñas y más precarias vamos a tener una respuesta tipo estímulo-respuesta. Toquen un helminto, toquen un gusano con un palito y se va a arrollar, algo va a ser, como un modo de defensa, ¿sí? Hagan un gesto ante una tortuga y se va a meter adentro de su caparazón. La memoria es la memoria de la especie. En las estructuras inferiores es para reconocer el alimento, es para reconocer el predador, es para reconocer el objeto de apareamiento, ¿sí? En el humano, obviamente, la atención
la sensopercepción y la memoria van a tener fines más complejos, además de los que son comunes a las otras especies. Cuando hablamos de funciones cognitivas superiores, obviamente estamos hablando de un intelecto superior respecto de las especies anteriores y de nuestros parientes los primates. ¿Cuáles van a ser estas funciones cognitivas? La ideación, la formación de conceptos, que es un derivado de la ideación, el lenguaje, que es una estructura puramente humana, y por supuesto la conducta como expresión de nuestras ideas y como expresión, complemento o acompañante del lenguaje. También vamos a tener la imaginación, que es la capacidad de hacer una representación interna sin la existencia del objeto. Vamos a tener el juicio, que es emitir algo acerca de algo. Entonces ahora voy a pasar a mostrarles algunas definiciones de estas funciones cognitivas que he mencionado anteriormente. ¿Qué sería la atención? Es la capacidad de enfocar la conciencia en un objeto determinado por un tiempo determinado mediante los sentidos. Como dijimos anteriormente, son compartidas por otros seres del mundo animal. La sensopercepción, otra función cognitiva básica que nos permite la captación subjetiva y objetiva de información mediante los sentidos. De todas maneras, la diferencia con el animal es que a esa sensopercepción le vamos a agregar la carga subjetiva. A la información objetiva le vamos a agregar nuestra subjetividad, lo que eso nos provoca, placer, displacer o evocaciones diferentes. ¿Qué es la memoria? La capacidad de incorporar, retener, almacenar y recuperar, es decir, evocar la información. Esto es importante inclusive para ustedes al momento de estudiar, porque a veces nos ocurre a todos los que tomamos examen en las mesas examinadoras que los alumnos plantean que comprendieron el tema, pero hay que tener en cuenta que la medicina tiene toda una terminología y todo un proceso asociativo que es memoria dependiente, ¿sí? O mnémico dependiente para ser más específico. Decíamos entonces ahora que las funciones cognitivas superiores son exclusivamente humanas. Veamos qué es la ideación. Es pensar, formar ideas, es formar conceptos, captar la esencia de un fenómeno y de un objeto. Una forma más compleja sería el juicio, es decir, el juicio es una concatenación de ideas, ¿sí? Es una ligazón de ideas, es medir, ponderar, valorar y justipreciar. Es pensar o decir algo acerca de una situación. Después vamos a ver que aquello que ustedes sin duda conocen vulgarmente como, y se usa coloquialmente, el concepto delirio, es muy frecuente escuchar, flaco este está delirado o no te delirés, etc. Bueno, ¿qué es delirio en realidad? Delirio es un error de juicio, ¿sí? Es una perturbación del juicio, es un juicio erróneo, que no necesariamente es completamente erróneo. Es errónea la conclusión, pero puede sustentarse en premisas reales. La deducción, otra función cognitiva superior, es inferir en base a los juicios previos. Y la imaginación, que es lo que hablábamos antes, pensar en imágenes. Esta imaginación puede ser reproductora, es decir, nos acordamos de un dibujo y lo reproducimos, agregándole toques subjetivos. Pasa esto con la música, los covers, por ejemplo, o una parte de un grupo, un número de notas es adaptado a otro tipo de letra o a otro tipo de notas. O, francamente, creadora, como la genialidad de grandes artistas que han dejado su obra. Síntomas cognitivos e intelectuales. Podemos encontrar modificaciones de la atención, a veces son patológicas, no necesariamente pueden ser patológicas. Podemos encontrar modificaciones cuantitativas como la aprosexia, es decir, falta de atención. Siempre que hablemos de prosexia estamos hablando de la atención. La hipoprosexia, una disminución. La euprosexia o normoprosexia, que es la atención normal. La hiperprosexia aumentada en cantidad. No vamos a hablar de los cuadros porque eso después lo van a ver ustedes con la clínica más adelante. La atención cualitativamente también puede ser espontánea y dirigida. Y también encontramos una atención involuntaria y una atención voluntaria. Cuando hablamos de la perturbación de la sensopercepción o de la percepción, vamos a encontrar la ilusión, que es simplemente mirar el objeto pero deformada
por nuestra afectividad. Podemos ver hermoso aquello que no lo es tanto para los demás, podemos asustarnos por algo que confundimos en base a nuestros temores. La alucinosis, que es un cambio en la sensopercepción, pero con percepción de la anormalidad. Esto suele verse en el alcoholismo, particularmente en los síndromes de abstinencia o delirium tremens, y en cualquier síndrome de abstinencia podemos encontrarlo. Y luego vamos a encontrar la alucinación, que ya es francamente una importante distorsión sensoperceptiva, donde el sujeto percibe algo que no existe. Ahora bien, no existe afuera, no existe como objeto, pero el sujeto proyecta contenidos de su psiquis en el ambiente, en el entorno, y hace una construcción. Pueden ser placenteras o implacenteras. Respecto de lo mnémico, es decir, la memoria tiene, como dijimos antes en su definición, tiene un proceso de lo que podemos llamar incorporación o memorización redundantemente, la conservación, eso que incorporamos, lo guardamos, lo almacenamos y en algún momento determinado lo restituimos en forma voluntaria o involuntaria por el proceso asociativo. Observamos una escena y eso nos retrotrae a otras escenas que pueden tener un contenido semejante. Esto es muy importante en la memoria, y la percepción son muy importantes en aquello que tiene que ver con las situaciones traumáticas. La ideación y el juicio, ¿qué perturbaciones van a tener? Mencionamos el delirio y mencionamos lo que tiene que ver con los estados de conciencia, como la obnubilación, el torpor, el estupor y el coma. El pensamiento como actividad global se va a reconocer a través de su producción. ¿Cuál va a ser la producción? Va a ser el lenguaje escrito y oral, y en los niños lo vamos a tratar de pesquisar a través de las representaciones, de las funciones de representación que ustedes recordarán son juego, dibujo y lenguaje. Acá recuperamos contenidos de crecimiento y desarrollo. También el pensamiento puede tener desórdenes de flujo, ¿sí? Es decir, variaciones cuantitativas, taquipsiquia, la logorrea, que es el aumento de la velocidad del lenguaje, la taquipsiquia es la aceleración del pensamiento y la bradipsiquia lo opuesto, es decir, el lentecimiento del pensamiento. Vamos a encontrar también desórdenes de forma, como la fuga de ideas, como la perseveración, que es algo repetitivo, constante, monótono, y la laxitud, que es aquello lento, como que se va desintegrando gradualmente en el discurso. También vamos a encontrar desórdenes de contenido, el delirio que ya vimos anteriormente, la obsesión, que es una idea recurrente y perturbadora, y a la que se le agrega la representación de la obsesión en la acción, que es la que llamamos compulsión. ¿Cómo vamos a explorar el estado de conciencia? En base a la orientación en el tiempo y la orientación en el espacio. También en el niño, en el adolescente, podemos preguntarle para tener idea acerca de la orientación en el tiempo y la orientación en el espacio, dónde vive, en qué vino, si tardó mucho en venir, si tardó poco, cuánto falta para su cumpleaños, cuánto hace que fue su cumpleaños. Esto importa en términos de que los hechos que más va a registrar un niño y un adolescente es lo que tenga resonancia, aquello que tenga resonancia afectiva. Entonces, vimos cognición, vamos a ver inteligencia. La inteligencia, entonces, en su conjunto es una actividad derivada de la cognición que da como resultado la capacidad del individuo para tomar datos acerca de sí mismo, de la realidad y destinados a operar con ellos. Es interesante y es importante conocer que existen inteligencias múltiples. Durante muchos años se consideró privativo de la inteligencia, o prácticamente como definición de inteligencia, como prototipo de la inteligencia, aquello que definiríamos como la inteligencia lógico-matemática. Ahora sabemos, a la luz de las neurociencias y de los nuevos desarrollos, que existen por lo menos hasta ahora 7 tipos de inteligencia. Vamos a considerar una inteligencia lógico-matemática, vamos a considerar una inteligencia lingüística, es visible en aquellos que se dedican a la poesía, a los escritores. Vamos a encontrar una inteligencia espacial que tiene que ver con las proyecciones arquitectónicas, con el trabajo 3D, una inteligencia corporal,
que tiene que ver con lo cinético, de ellos serían los atletas, los cirujanos con sus destrezas manuales, una inteligencia musical que tiene que ver con la creación musical, una inteligencia intrapersonal resulta facilitadora de las relaciones humanas y una inteligencia interpersonal que de alguna manera la podemos observar, para bien o para mal, en políticos, empresarios y este tipo de personas. Yo pondría también como un dato de la interacción con el ambiente, que obviamente si no existiera, por ejemplo, el 3D, no habríamos descubierto necesariamente un aspecto de la inteligencia espacial. Probablemente la arquitectónica hubiera quedado asimilada a la lógico-matemática. Esto lo pongo en términos del intercambio con el medio como resulta facilitadora de la aparición de nuevas posibilidades. Vamos ahora a otra función psíquica, que es la volición. La volición está vinculada a la voluntad. ¿Y qué es la voluntad? Es elegir un impulso, es manifestar un deseo, una motivación entre varios. Es decir, la función de la voluntad tiene que ver en parte con la selección, tiene que ver con la direccionalidad de la acción, pero previa al pensamiento. Previamente existe el pensamiento siempre. Justamente, la volición va a integrar los estratos biológicos, lo psíquico y lo social. Tiene que existir un deseo, tiene que existir una demanda, eso asienta y requiere mecanismos biológicos para el accionar, y la voluntad se va a proyectar siempre sobre el medio. Las alteraciones de la voluntad pueden ser cuantitativas y cualitativas como siempre en más o en menos, hiperbulia, hipobulia, abulia y estupor, y las cualitativas las vamos a ver como el negativismo, que es la ausencia de actividad en forma voluntaria, la inquietud, un aumento de la voluntad particularmente dirigida a lo motriz y desorganizado, la excitación con mayor desorganización, la agitación con mayor desorganización y la agresividad, que ya sería una forma superlativa de manifestación de la voluntad. También vamos a encontrar cualitativamente las estereotipias, que es la repetición de una determinada acción, las ecopraxias, que son aquello de repetir un movimiento de lo externo. Por ejemplo, en algunas patologías alguien abre un cajón y el que está con algún tipo de problema bosteza. Hay algunas personas que, por ejemplo, si se acuerdan las viejas películas que tenían un león que gruñía, que rugía, hay personas a las que eso le daba bostezos. Otra función psíquica va a ser la que está vinculada a la afectividad. ¿Cuáles son las formas de mostrarse, de evidenciarse la afectividad? Se va a mostrar a través de la emoción, a través de los afectos y a través de los sentimientos y a través de la pasión. ¿Qué es la emoción? La emoción es un movimiento afectivo que es brusco, que es intenso, puede ser agradable o no, pero es breve y tiene una constelación vegetativa. Los afectos, en cambio, son más estables en el tiempo y en el humor, forman parte del humor, no irrumpen, perduran en el tiempo y no hay un cortejo vegetativo. Los sentimientos son estados pasivos del yo, le ocurren, no los genera, vienen desde afuera de alguna manera. ¿Qué síntomas afectivos vamos a encontrar? La tristeza, que es un sentimiento displacentero, la euforia, que es la polarización placentera de la afectividad psíquica o vital, la angustia, que va a ser el miedo a lo desconocido con una representación somática, muchas veces precordialgias, epigastralgias y opresión a nivel de garganta, que esto va a ser un motivo de consulta bastante frecuente en las guardias, en los domicilios, porque se vuelve una urgencia subjetiva y en donde importa establecer el diagnóstico diferencial con algún otro tipo de entidad clínica. Vamos a encontrar la ansiedad, que muchas veces se pone como sinónimo de la angustia, pero no es lo mismo. La angustia tiene una representación física y la ansiedad tiene una representación psíquica. Es una expectación psíquica que es penosa, que da aprensión, que da alarma, es generalizada, invade todo, genera duda, genera inseguridad, genera inquietud, desasosiego y sí puede tener un correlato como la disnea suspirosa, donde también obviamente tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales con la clínica general.
la indiferencia, que es la ignorancia del entorno y de sí mismo, y la catatonía, que es un estado de desconexión generalizada. Puede estar también el afecto inapropiado. ¿Qué es esto? Una manifestación discordante con el contenido de la ideación. Alguien que le dan una mala noticia se siente triste pero no puede parar de reír. Dentro de las manifestaciones de la afectividad, otra forma, me quedó la pasión, que no está en el Power, pero bueno, lo registramos y se los cuento. La pasión es una descarga afectiva intensa, incontrolable, es una deformación de la realidad por la afectividad. La pasión la vamos a ver particularmente en las canchas de fútbol, ¿no es cierto?, en algunas manifestaciones que generalmente están hasta reñidas muchas veces con las buenas costumbres, con el vocabulario. Está dirigida hacia la idealización exagerada de un objeto o a la vituperación, es decir, al desprecio absoluto de un sujeto o objeto. La pasión ha sido causa de muchas situaciones catastróficas y que gran dolor ha provocado, pero también es inherentemente humana. Respecto de la actividad motora, que también es otra función psíquica y que se integra con las estructuras biológicas, vamos a encontrar la inquietud, que representa un aumento de la actividad con desorganización, la excitación, que tiene un mayor grado de inquietud y desorganización, la agitación, que ya es superlativo el nivel de aumento de la actividad mayormente desorganizada. La inquietud puede tener características organizadas cuando es fisiológica. Por ejemplo, cuando ustedes están previo a rendir, preparando una materia, o ante una situación que les genera un cierto grado de alerta fisiológica, un cierto estrés adaptativo, un monto de estrés adaptativo, bueno, van a tener un aumento de la inquietud, pero no va a estar desorganizado. Todo esto puede transcurrir con o sin agresividad. Con esto hemos terminado un poco la evaluación de los síntomas y signos que de alguna manera plantean para desplegar en cuarto año lo que sería el nudo siguiente, el nudo conceptual siguiente, que serían los grandes síndromes semiológicos a tener en cuenta. Pero bueno, eso lo veremos después en clínica pediátrica. Muchas gracias por su atención y bueno, estamos a disposición para las consultas que sean necesarias, que las evacuamos justamente en la cátedra de Psiquiatría.